¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Este miércoles hemos estado sobre todo muy ocupados de la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, una cita a la que el líder de Podemos ha acudido con nuevas maneras. Ya no exige la vicepresidencia, eso sí, a cambio de que haya un gobierno de PSOE con Podemos. Una idea que no le gusta nada a Ciudadanos. Para la formación naranja, la reunión de esta mañana no ha servido para nada. Y así estamos, a pesar del optimismo de Pedro Sánchez, que sí que se ha venido arriba después de la reunión. Ha dicho que desde hoy estamos un poco más cerca de un gobierno del cambio. Dejan atrás 101 días de tensiones entre ambos. Con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones. Puedo constatar una voluntad mutua para continuar el diálogo. Pablo Iglesias acepta que ese diálogo sea a tres, es decir, con el PSOE y con Ciudadanos, aunque difieren sobre el papel del partido de Albert Rivera. Iglesias dice respetar el pacto entre el PSOE y Ciudadanos, pero no quiere sumarse a él. Pretende que Rivera se abstenga en lo que llama la vía del 161, es decir, la suma de PSOE, Podemos, Compromís e Izquierda Unida. Que implicaría apostar por un gobierno de coalición progresista. Y Sánchez insiste en la vía del 191, PSOE más Ciudadanos y Podemos. Todo acuerdo al que yo eventualmente me pueda someter a una investidura tiene que contar con el sí de Ciudadanos. Para limar asperezas, Iglesias renuncia a lo que para él era una condición indispensable. Yo estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese gobierno. Es que él se propuso solo y él se excluye solo. Esto no significa que Podemos rechace ocupar una eventual vicepresidencia. De hecho, propone a Errejón, Vescansa o Echenique como sustitutos de Iglesias, que ha anunciado que asumirá personalmente la dirección de los negociadores de Podemos. Tras la reunión volvemos a lo mismo de los últimos 3 meses, a hacer cuentas, unas cuentas que siguen sin salir. Podemos busca la abstención de Ciudadanos y Ciudadanos quiere lo mismo, pero de Podemos, pero ni morados ni naranjas parecen estar por la labor. Por su parte, desde el PP insisten en recordarle a Sánchez que perdió las elecciones. Nosotros no estamos a favor de otras elecciones, creemos que sería un fracaso, pero también les digo, antes de que un gobierno en el que estén los populistas y en el que estén los independentistas, pues mejor unas nuevas elecciones en España. Más allá incluso, sin que pueda haber ese acuerdo, Podemos tiene una oportunidad de evitar las elecciones, que sería absteniéndose. Si lo que busca son cámaras y focos, porque se siente un poco desplazado de la actualidad mediática el señor Iglesias, pues igual tiene que buscarse otra excusa, pero que no busque la complicidad de Ciudadanos para satisfacer su ego mediático. El señor Sánchez lo que está es inventándose cada día una nueva historia para salvar su pellejo, y ese es un camino absolutamente equivocado. Seguir haciéndose trampas a sí mismo es malo, pero pretender hacerle trampas al conjunto de los españoles es aún peor. Esas son algunas valoraciones que hemos escuchado este miércoles tras la reunión de esta mañana de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Queremos conocer también opiniones nuevas, por ejemplo, la de la eurodiputada socialista Arache García. Arache, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Oiga, después de lo que hemos escuchado esta mañana, después de las valoraciones de Ciudadanos a esa reunión, ¿de verdad está más cerca un gobierno del cambio, tal y como dice Pedro Sánchez? Yo creo que es importante que continuemos con la posibilidad y con las manos abiertas y tendidas a sentarnos en una mesa y hablar de posibilidades, hablar de un nuevo gobierno, porque es lo que en estos momentos el país necesita. Por lo tanto, yo creo que han ido cambiando las circunstancias desde que se iniciaron las negociaciones hasta el día de hoy. La cuestión es ver realmente cuál es la voluntad de cada uno de los partidos y cómo se materializan esas buenas palabras. Claro, pero díganos cuál es la fórmula, porque es verdad que Iglesias se ha ido más humilde a esa reunión de lo que suele ser habitualmente el líder de Podemos. Renuncia, de hecho, a estar en el gobierno, a ser vicepresidente. Es verdad que es un cargo al que se postuló él mismo, pero claro, él no quiere saber nada de estar en un gobierno con Ciudadanos. Bueno, de momento el señor Iglesias ha dicho que habría posibilidad o estaría en disposición de sentarse en una mesa con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Y yo creo que eso es ya algo importante.
el Partido Socialista y Pedro Sánchez mantenemos lo que ha sido nuestra posición desde los inicios de las negociaciones. Asumimos un acuerdo con un partido, con Ciudadanos, un programa, unas líneas políticas de lo que creemos que es necesario en estos momentos para un proyecto de cambio en España, y sobre esa base deberíamos de posibilitar que haya un diálogo, que haya una negociación con otras fuerzas políticas que se sumen y que posibiliten, por lo tanto, que haya un gobierno en este país y que no tengamos que ir a un escenario de otras nuevas elecciones. Por lo tanto, yo creo que hoy las puertas están abiertas de cara a continuar este proceso en el tiempo que nos queda, que es cierto, no es mucho, pero necesitamos de voluntades por parte de todos para entender una cosa, y es que la realidad política de hoy, tal y como está conformado el Parlamento, exige de acuerdos, de negociaciones entre distintas fuerzas políticas y la posibilidad de hacer un acuerdo programático para lo que España hoy necesita. Se han acabado los momentos de las grandes mayorías absolutas y, por lo tanto, la responsabilidad que debemos asumir los partidos es esa necesidad de entender que el diálogo y el acuerdo es necesario. Pero ese acuerdo entre distintas fuerzas políticas, en ese acuerdo, ¿el PSOE sigue excluyendo al Partido Popular? Nosotros hemos, como digo, hemos hecho un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo que además ha sido avalado por una gran parte de la militancia del Partido Socialista, y sobre esas bases planteadas en el acuerdo estamos en disposición de hablar con todo el mundo. El problema lo tiene en este caso el Partido Popular, que ha sido incapaz de dialogar con otras fuerzas políticas y de sentarse a ver cuáles son sus posiciones sobre este proyecto. El señor Rajoy dijo que en ningún caso aceptaría un proyecto de gobierno que lo que quiere es cambiar la política que ha hecho el gobierno del Partido Popular, y por supuesto que el Partido Socialista entiende que lo que la ciudadanía nos ha dicho es que tenemos que ser capaces de cambiar lo que se ha hecho los últimos años. Por lo tanto, ¿le queda o no le queda ninguna opción a la gran coalición? Es decir, ¿el PSOE sería más partidario de volver a unas nuevas elecciones que de formar una gran coalición con el Partido Popular y con Ciudadanos? Nosotros hemos insistido con respecto a nuestra posición del Partido Popular, y es que el programa y el proyecto del Partido Popular es totalmente incompatible con nuestros planteamientos políticos. Entendemos que la ciudadanía, con su voto el 20 de diciembre, lanzó un mensaje claro de cambio, de progreso y de hacer las cosas distintas a las que se han venido haciendo en estos últimos años de gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, somos consecuentes con lo que hemos venido diciendo desde el inicio de este proceso. Pero tan incompatible como puede ser el PP con el Partido Socialista, puede ser también Podemos con Ciudadanos, ¿no? Ambos son partidos nuevos que plantean cambios, que plantean políticas de progreso desde distintos puntos de vista, y lo que entiende Pedro Sánchez en este caso, y lo que entendemos el Partido Socialista, es que nosotros podemos ser esa fuerza política que posibilite acuerdos en distintas materias con estas formaciones políticas. ¿En qué medida va a afectar a todo este nuevo escenario al que nos enfrentamos de aquí hasta el 2 de mayo, que es la fecha límite para que se convoquen o no se convoquen elecciones, la situación interna que vive el Partido Socialista? Se lo pregunto porque usted ayer, cuando acudía a la Ejecutiva, decía que el liderazgo de Sánchez no está cuestionado dentro del partido, pero claro, en los últimos días hemos hablado mucho acerca de las pretensiones de Susana Díaz de dar esta vez, parece que sí, el paso y postularse como secretaria general. Es cierto que se habla mucho sobre las intenciones de determinadas personas, en este caso de la señora y de la compañera Susana Díaz, pero ella todavía no hemos escuchado de su boca decir nada al respecto. Yo creo que tenemos que ser respetuosos con los procesos también internos de nuestro partido. En estos momentos, el sábado tendremos un comité federal donde lo que entiendo más responsable es que decidamos plantear un aplazamiento de nuestros procesos internos, de nuestro Congreso, hasta que haya un nuevo gobierno. Nadie entendería que en una situación como la que vivimos en estos momentos en España, sin un gobierno, el Partido Socialista se pusiera a hablar de las cuestiones internas, de cómo gobernamos nuestra casa. Por lo tanto, paso a paso, primero, seamos capaces de conseguir que haya un gobierno de cambio para España. Cuando eso se haya conseguido,
cualquier militante, cualquier persona que tenga interés e intención en participar en nuestros procesos, lo podrá hacer. El Partido Socialista tenemos nuestros instrumentos, tenemos nuestras primarias y, por supuesto, que está abierta la posibilidad para que cualquier persona pueda querer dirigir el partido. Pero hoy el objetivo no es quién va a dirigir el partido, es quién va a ser capaz de conformar un gobierno para este país. En cualquier caso, ese aplazamiento, ¿a quién beneficia? ¿A Pedro Sánchez, a Susana Díaz o a cualquier otro militante del PSOE que quiera postularse al secretario general? No creo que sea beneficioso para una persona o a otra. Si tengo que pensar a quién beneficia posponer nuestro Congreso, beneficia a la ciudadanía del país, que, insisto, no entendería que mientras no hay un gobierno en España, nosotros nos pusiéramos a decidir el gobierno de nuestro partido. Por lo tanto, es en lo que hemos pensado. La Ejecutiva Federal no ha pensado a quién va a beneficiar el aplazamiento de un Congreso. Ha pensado en el interés general del país y, por lo tanto, creo que es la posición más responsable y compartida por la gran mayoría de nuestro partido. Bueno, Irache García, ya saben, es eurodiputada del Partido Socialista, es la portavoz del grupo de eurodiputados socialistas en el Parlamento Europeo. Hace una semana estaba viviendo pues, en primera línea en los atentados que sufría la capital de Bélgica, Bruselas, y hoy nos puede contar, sobre todo, ¿cuándo tiene previsto volver a Bruselas? La semana que viene. ¿Cuándo cree que podrá volver a Bruselas? Claro, tal y como están las cosas. Sí o sí la semana que viene, porque la actividad parlamentaria continúa. Esta es una semana de las que planteamos dentro de nuestro calendario hacer el trabajo en la circunscripción electoral, lo que se llama la semana de territorio, y por lo tanto no teníamos que ir, pero la próxima semana tenemos ya reuniones de grupo, de comisión, y por lo tanto, si no es a través del aeropuerto principal sobre el que hemos estado viajando normalmente, pues tendremos que ir por otras alternativas. ¿Qué le dicen desde Bruselas estos días? Hay miedo, imagino, ¿no? Habrá mucho miedo. ¿Está el país paralizado? Hay incertidumbre, hay preocupación. Es cierto que han sido momentos difíciles. Vivirlos en primera persona es realmente complicado, pero también creo que tenemos que entender que en estos momentos, en Europa y en el resto del mundo, no solo en Europa, todos podemos ser víctimas del terrorismo yihadista y, por lo tanto, hay que estrechar mucho más la política en materia de lucha antiterrorista y tenemos que hablar muy seriamente de cambiar algunas de las actuaciones que se han venido desarrollando hasta ahora. Es necesaria una mayor cooperación policial entre los distintos Estados miembros. Es necesario que hablemos de un servicio de inteligencia europeo. No puede ser que la información de los servicios de inteligencia en cada país se queden dentro de las fronteras y no se comparta. Es decir, por desgracia, nos toca vivir un momento en el que tenemos que poner en marcha un cambio en lo que ha venido desarrollándose en materia de política y lucha antiterrorista, pero intentando también no cambiar esos principios que conformaron Europa, el de la diversidad, el de la libertad de movimiento, porque sobre esos principios es sobre los que quieren atacar y, por lo tanto, tenemos también que luchar contra el terrorismo yihadista, entendiendo que hay que hacer un esfuerzo por mantener los valores de la Unión. Sin embargo, ¿cree que el gobierno belga y también incluso la policía belga ha cometido errores? Porque esa colaboración de la que usted habla parece que sí que funciona en determinados casos entre otros países, pero que no ha funcionado. Ayer mismo conocíamos que el gobierno francés está bastante enfadado porque le había pasado una comunicación al gobierno belga y parecía que no les habían hecho ni caso, ¿no? Alertando precisamente de la inminencia de unos atentados. El propio gobierno belga ha asumido, de hecho hubo un intento de dimisión del ministro de Interior, han asumido que hay cosas que han fallado y, por lo tanto, tienen que plantearse cambios en esta materia. Pero, fíjese, la lucha antiterrorista en España, acabar con el grupo terrorista de ETA, comenzó a tener sus frutos en nuestro país en el momento en el que hubo un mayor fortalecimiento de la cooperación policial y de los servicios de inteligencia entre España y Francia. Ahí es cuando comenzamos a ser capaces de atacar el núcleo del grupo terrorista que sufríamos en nuestro país. Por lo tanto, eso es un claro ejemplo
de cómo hay que actuar, y no solo entre Bélgica y Francia, sino con el resto de países, porque vivimos en un mundo globalizado, porque la libertad de movimientos en Europa es una realidad y por lo tanto no es entendible que hoy los servicios de inteligencia de cada país sean recelosos de compartir la información con el resto de países. Y a nivel europeo hay que ser capaces, por lo tanto, de plantear un instrumento que posibilite pues ese intercambio de informaciones entre todos los Estados miembros. El terrorismo yihadista es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, Europa en general, en su conjunto. También hay otro, el de los refugiados, una polémica reunión de hace unos días de los líderes europeos, y ese acuerdo con Turquía no ha sentado demasiado bien en el conjunto de los países europeos. ¿Usted cómo lo valora? Ahora que tanto se habla, de hecho, la semana que viene va a ir el propio Rajoy al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de ese último Consejo Europeo. ¿Cómo valora la decisión de los países europeos de hacer frente a la crisis de los refugiados? El problema es que no hay una solución europea a la crisis de los refugiados. El problema es que este acuerdo con Turquía, al que se hace referencia, realmente lo que está planteando es un acuerdo entre dos países, entre Grecia y Turquía, porque Grecia se ha convertido en ese espacio de la Unión Europea donde están llegando todos los refugiados. Pero hay una cuestión clara, y es que hubo un compromiso por parte de los gobiernos, de los 28 Estados miembros, de facilitar la reubicación de los refugiados, que no se ha cumplido. Y tenemos en estos momentos una situación en determinados países, como es Alemania, como es Suecia, como es Dinamarca, donde la presión del número de refugiados es muy alta, y otros países que no hemos cumplido con el compromiso que adquirimos. En el caso de España, teníamos que ser capaces de reubicar a 36.000 refugiados durante 2 años, 18.000 al año. Han pasado 6 meses desde que el gobierno del señor Rajoy asumió ese compromiso, y a día de hoy solo hay 18 personas refugiadas en nuestro país. Estamos hablando de unas cifras ridículas cuando la magnitud de esta realidad es tan grande. Y tenemos que entender una cosa, que tenemos que ser solidarios con el resto de países, y tenemos que entender que los cientos de miles de personas, de mujeres, de niños que están llegando a Europa, lo que hacen es huir del miedo, huir del terror, de la muerte, huir de aquellas imágenes que hemos visto hace 2 semanas en Bruselas. De eso huyen también los refugiados. Irache García, eurodiputada del Partido Socialista. Gracias, buenas noches y suerte cuando te volver a Bruselas. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. En casa hoy ha sido noticia destacada la firma del Plan de Empleo Local con los 58 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y las 9 diputaciones de la comunidad. El presidente de la Junta firmaba un plan que permitirá 7.500 contrataciones en el ámbito municipal. Aprovechando una audiencia tan municipalista, Juan Vicente Herrera ha aprovechado su discurso para rebajar los recelos de algunos sobre la ordenación del territorio. Juntas, sindicatos, patronal, ayuntamientos y diputaciones, juntos en un plan local dotado con 57,5 millones de euros, 40 propios de la Junta, que prevé crear 7.500 empleos. Un plan fruto del diálogo social al que Herrera ha llamado a los municipios. No le tengáis miedo a ese proceso. Es un proceso que en la comunidad se demuestra que ha sido rico y positivo, en el que nadie ha tenido que abdicar de sus principios. Mensaje también para las diputaciones por su rechazo a los mapas rurales. La acción de todo gobierno, en este caso el gobierno autonómico, es criticable en muchos aspectos. Pero, de verdad, no veáis segundas intenciones, sino una visión que es una visión incluso premonitoria. De un debate que ha dicho se va a dar en España y en Europa y que ha comparado con el tsunami que supuso el mapa financiero y que los municipios también rehusaron. Las líneas suscritas este miércoles pueden por primera vez ser cofinanciadas. Nos compete a los ayuntamientos y diputaciones complementar la ayuda para hacer realidad este importante impulso a la creación de empleo. De vuestra rapidez, de vuestra eficacia, de las convocatorias oportunas. El presidente reclama una convocatoria ágil y transparente para un plan del que ha dicho sentirse muy orgulloso. El Plan de Empleo 2016 cuenta con 10 líneas. Además de la clásica de obras para interés general dotada con 11 millones, esta vez se reservan 15 millones para trabajos específicos en 2 sectores muy relevantes en la comunidad para darle aún más utilidad a los contratos y con el objetivo de fijar población.
Hay una específica para trabajos en el sector forestal, como la prevención de incendios, con 3,3 millones de euros, donde se prevén 330 contratos, y otra para el sector turístico, dirigida por un lado a los municipios de menos de 5.000 habitantes para mantenimiento de sus recursos, como el Camino de Santiago o la Ruta de Santa Teresa, y otra para las diputaciones. Para ambos se dará prioridad a los menores de 35, mayores de 45 y parados de larga duración. Se priman sectores y también colectivos. Una línea específica de los contratos de interés general va para personas en riesgo de exclusión. En total 10 millones de euros. Con estos empleos volverán a generar subsidio de desempleo. Los municipios mineros son perceptores de otras dos líneas, una destinada a 250 contratos por cuenta ajena y otra para impulsar el emprendimiento con el que se quiere incorporar 300 autónomos. Herrera da especial relevancia también al programa destinado a emplear a personas con una discapacidad superior o igual al 33%. Se prevén 1.000 contratos. En la minería se vuelven a escuchar las voces de alarma de las comarcas ante la situación absolutamente crítica por la que atraviesa el sector. Los sindicatos y el Carbunión, la patronal, acusan al Gobierno de incumplir el Acuerdo Marco 2013-2018. Reclaman al Ejecutivo Central y a los autonómicos afectados implementar las políticas necesarias para revertir un escenario crítico. Frente común para defender lo poco que queda es el objetivo de empresas y sindicatos mineros. La situación, dicen, es insoportable y está tocando a su fin. De no ser capaces de reunirnos con el Ministerio y que tome cartas en el asunto ya de una vez, posiblemente en los próximos meses no quede trabajando ni una sola empresa. Si dentro de unos meses nos encontramos que no queda ninguna empresa ni ningún trabajador en el sector, que nadie se pueda dar por sorprendido. La decisión es política porque las medidas ya fueron acordadas en el marco de actuación 2013-2018. Por eso Carbunión, UGT y Comisiones Obreras han escrito al secretario de Estado de Energía y a los principales partidos para exponer el problema. También se reunirán con las comunidades autónomas, aunque ya se encomiendan a un nuevo gobierno que les escuche. Este gobierno ha faltado al respeto al sector de la minería del carbón, ha faltado al respeto a los trabajadores de la minería del carbón y ha faltado el respeto a las comarcas mineras. Aún así, empresas y sindicatos creen que el Ejecutivo en funciones está capacitado para aplicar los acuerdos ya pactados y buscar encaje a los 3 millones de toneladas de carbón nacional que se producen al año, porque si no, el sector no sobrevivirá a 2016. No abandonamos la actualidad laboral porque en el programa Espacio Abierto de este miércoles el director de informativos de esta casa, Eduardo Gordaliza, ha entrevistado al candidato, ahora único candidato a la Secretaría General de UGT en Castilla y León. Faustino Temprano ha avanzado algunas novedades. La creación de una vicesecretaría general que ocupará el hasta esta semana rival, Evelio Angulo, no supondrá una bicefalia para Faustino Temprano. Portavoz y el que representa a la Unión General de Trabajadores en Castilla y León va a ser el secretario general. Eso no quiere decir que el compañero Evelio, en temas de política externa o de coordinación del área externa que le afecten al conjunto de esas secretarías, pues él estará con los medios de comunicación. Pero el responsable y el representante de la UGT en Castilla y León será su secretario general. También habrá novedades en transparencia y regeneración. Tenemos que tener los bolsos de cristal. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando una persona, desde mi punto de vista, cuando entra a ocupar un cargo en el sindicato, de que decir cómo entra, exponiendo su declaración de la renta, año a año ver los movimientos que ha tenido y cómo sale del sindicato para evitar cualquier tipo de problema. Con ello se quiere defender a los afiliados que han sufrido en sus trabajos los efectos de casos como los ERES de Andalucía. Son gente honrada y son compañeras y compañeras que lo han pasado muy mal en su puesto de trabajo cuando han salido este tipo de noticias. Hemos actuado tarde. Asimismo, apostará por la juventud, creando una sección propia y con presencia en la ejecutiva y facilitando el pago de cuotas. Faustino Temprano se ha ratificado en ese puesto de secretario general del UGT en Castilla y León en el congreso que celebra el sindicato este fin de semana. Nos vamos unos minutos a publicidad, enseguida repasamos la actualidad, la analizamos con nuestros tertulianos. Antes de presentarles a mis tertulianos de esta noche, les cuento la última hora de una de las noticias más trágicas de la jornada. Con la caída de la noche, los equipos de rescate han suspendido la búsqueda del niño de 15 años, desaparecido en la tarde de este miércoles tras ser arrastrado al caer al río Sil, cuando intentaba recuperar un balón que cayó al agua en Ponferrada.
reanudarán los trabajos a primera hora de la mañana, sobre las 9, según ha confirmado el jefe de servicio de bomberos de la capital del Bierzo. Su hermano, que también cayó al río, pudo ser rescatado. Uno de los asuntos de los que evidentemente se ocupará sobre todo la prensa leonesa. Con ella iremos en un instante. Antes les presento a mis tertulianos de esta noche. Evaristo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La Semana Santa bien, ¿no? Tranquila. Muy bien, tranquila, en plan cultural. Muy bien. Pablo Álvarez aquí ha estado trabajando al pie del cañón. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y Ernesto Escapa, como les decía, viene con los periódicos y con los titulares de la jornada. Ernesto, imagino que el León sobre todo se hace eco de esa trágica noticia, ¿no? Efectivamente, los dos periódicos leoneses destacan la noticia en su primera y La Nueva Crónica en concreto publica una imagen, una fotografía del río con la operación de rescate que de momento solo ha conseguido sacar a uno de los dos hermanos, al mayor, que se lanzaron a rescatar el balón a las aguas del río Sil. Diario de Ávila destaca en su primera la imagen de ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. El gobierno de cambio está más cerca, titula Diario de Ávila. Y el norte de Castilla, PSOE y Podemos acercan posturas para un difícil acuerdo de gobierno. Diario de León, Fomento integrará el AVE por la mitad de lo que presupuestó. Señala que Adif adjudica el soterramiento de la alta velocidad en León por menos de 25 millones de euros cuando había presupuestado más de 50 y que la empresa leonesa Copasa va a ejecutar el proyecto. Diario ABC, Herrera avisa que ir contra los mapas rurales de ordenación del territorio puede acabar como el tsunami de las cajas de ahorros. Diario La Razón, el gobierno Herrera pone en marcha cerca de 7.500 contrataciones en el ámbito local. La Gaceta de Salamanca, Ciudad Rodrigo da el paso para suprimir las fiestas religiosas, una moción conjunta del Partido Socialista y de Izquierda Unida para incorporar al calendario local referencias de carácter civil y prohibir a los ediles procesionar con su medalla. También una concejala de Béjar del PSOE propone a los ediles del PP que participen en el Ramadán. El Día de Valladolid destaca el siguiente titular en su primera. Tordesillas descarta un referéndum sobre el toro de la Vega. Los vecinos rechazan participar en una consulta popular que la Junta pretendía que fuese el primer paso para suavizar el torneo y evitar la muerte del toro. Diario Palentino, el encargado del Parque de Bomberos de Venta de Baños deja su cargo a raíz del accidente ocurrido en Dueñas con 2 muertos. Manifiesta en su renuncia que los rescates subacuáticos están prohibidos por Diputación desde hace muchos años. Y por último, el Diario de Valladolid, El Mundo, señala que las multas de los radares se incrementan un 46%, hasta 154 multas al día que subieron en 2015 a 56.324. Y señala también automovilistas europeos asociados, que son quienes hacen este estudio, que los radares solo cumplen una función recaudatoria. Bueno, esas son las primeras páginas. Ernesto me trae todas las noches alguna viñeta. ¿Cuál has elegido hoy? La de Sansón, en el norte de Castilla, y nos muestra ese encuentro entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que se dicen: y si tú rompes tu pacto con Ciudadanos, no solo renunciaría a entrar en tu gobierno, además te regalaría a Errejón, le dice Pablo Iglesias. Bueno, un Pablo Iglesias que ya más que secretario general de Podemos es directamente Dios, porque vamos, es el que va a llevar las negociaciones de las que antes estaba encargado Íñigo Errejón, ahora va a ser él el que va a estar en todos los charcos, evidentemente. Bueno, os pregunto, ¿creéis que esto va a llegar a algún lado? Decía Pedro Sánchez que ahora estamos un poco más cerca del gobierno del cambio, pero por ejemplo, esta misma noche ha dicho Albert Rivera en una entrevista en Telecinco que no quiere saber nada de un gobierno en el que esté Podemos de por medio. Yo creo que todavía el escenario está muy abierto. El parón de Semana Santa creo que ha servido para recapacitar, para hacer pensar a todos y coger mayor perspectiva de cómo enfocar las negociaciones. Yo creo que este acercamiento entre Podemos y el PSOE era el más natural que se podía haber desarrollado una vez que el Partido Popular declinó someterse a la investidura. Y bueno,
es lógico que haya este acercamiento y veremos en qué puerto termina. Hemos visto tanto teatro y tanto circo durante estos 100 días que separan la votación de las fechas actuales, que yo ya me siento incapaz de diferenciar la realidad de ese teatro. Y no sé si esto forma parte más de esa estrategia de unos y otros por no quedar como los malos, por no quedar como los que no han intentado llegar a un acuerdo y evitar unas elecciones, o de verdad hay voluntad de alcanzar ese acuerdo. Yo ahora mismo no sé diferenciarlo. ¿Que hay base para ese acuerdo? Creo que sí que la hay, pero claro, volvemos a lo de siempre. Los números todavía no salen. Necesitan o a los nacionalistas para ese pacto a la valenciana o el apoyo por pasiva de Ciudadanos. Evarista, ¿a ti te salen las cuentas o no? Pues yo tampoco lo sé con seguridad, evidentemente. No tengo una bola de cristal, pero yo creo que al final habrá pacto de izquierdas porque... O sea, que tú eres de la opción 161 de la que habla Pablo Iglesias. No es mi opción, evidentemente. No, la que crees que va a salir creo, adelante. Sí, y lo creo por muchas razones. O sea, primero, Pablo Iglesias efectivamente hasta ahora ha jugado a pedir la luna para que no se la den, pero las encuestas le dan mal y el partido se le está desintegrando en las manos. Por tanto, tiene que ceder y está cediendo en todo. Pedro Sánchez tiene que ceder, porque si no consigue gobernar, dejará de ser secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, entregará lo que haga falta. Y los nacionalistas también tienen que ceder, porque un gobierno de derechas y un gobierno de Ciudadanos, ni te cuento, les desbancaría completamente de todas sus pretensiones. Por tanto, la suma sí que da. La suma de PSOE, Podemos y nacionalistas sí que da. La suma de intereses particulares. Claro. Sí. Entonces es una suma de borrachos que se apoyan entre sí para no caerse. Está bien. A no ser que las juventudes, la gente joven del PP presiona a Rajoy para que se quite de en medio y haya una posibilidad de pacto con la derecha. Pero no creo, y no lo creo por una razón, porque Zapatero resucitó el espíritu guerra civilista en este país. Sánchez ha heredado ese espíritu guerra civilista que impide un gobierno conjunto, un pacto conjunto de derechas e izquierdas en este país, porque seguimos siendo cainitas y guerra civilistas. Pablo. Yo no sé si denominar a estos borrachos que intentan no caerse, pero sí que es cierto que no hay cosa que más una que un enemigo en común. Claro. Y ahora mismo lo que se ha demostrado, tanto el Partido Socialista como Podemos, como Izquierda Unida y como Ciudadanos, es que no quieren que el Partido Popular gobierne. Con lo cual, ese es el enemigo... Con Rajoy de candidato. Yo creo que con Rajoy, y veremos si sin él, porque no sabemos si es escenario. Pero lo que más me sorprende también es la inacción del Partido Popular. Hemos vuelto de Semana Santa, de este parón, que a otros partidos les ha animado a mover ficha en este tablero de las negociaciones, y al Partido Popular no le hemos visto pedir esas reuniones que había anunciado. No sabemos cuándo se va a reunir con Pedro Sánchez ni con Albert Rivera, y entonces pues es como el niño que está en el colegio y que nadie quiere jugar con él, pero porque antes, claro, ha estado dando tobas a todos esos con los que quiere ahora jugar. Oye, que os quiero preguntar por el papel de Albert Rivera. Es verdad que el líder de Ciudadanos se había convertido, por así decirlo, en una de las estrellas del baile después de ese acuerdo con Pedro Sánchez, aunque ese acuerdo no llegaba, pero claro, a partir de ahora, ¿en qué papel puede quedar Albert Rivera? ¿Siente que o puede temer que igual Sánchez le traicione? Ayer se volvieron a reunir y parece que no, que el socialista está dispuesto a cumplir con el pacto, pero las necesidades de unos y de otros pueden acabar dando al traste con esta negociación, con este acuerdo. Yo creo que más bien en este proceso que parece que hoy se abre, toca que las cesiones las haga Podemos, y yo creo que Podemos está dispuesto a hacer muchas cesiones.
De manera que... Pero muchas es llegar a abstenerse para que gobierne Sánchez con Rivera, y no tener presencia en ese gobierno. Es decir, yo creo que sí, que las urgencias demoscópicas y los avisos demoscópicos... ¿Pero qué va a sacar de claro ahí Pablo Iglesias? ¿No? Ya. No, que quiero decir, no lo sé, vamos en ese escenario. Yo creo que Albert Rivera, que era hasta hace poco el artífice de ese pactito, ese acuerdito de centro, se va a quedar un poco desplazado, me temo, porque hay cosas a las que no puede renunciar, porque entonces renunciaría a su propia esencia y entonces sí que se convertiría en UPyD, o sea, desaparecería del mapa político. Y contestando a tu pregunta, al final probablemente lo que va a quedar, porque una cosa es ser investido presidente de gobierno y otra cosa es gobernar después. Ahí está. Entonces, al Pero final... se supone que si uno quiere ser investido presidente es para poder gobernar. Bueno, de entrada para ser presidente, aunque sea un día, pues he sido presidente de gobierno. Luego ya a ver cuánto lo estiramos, ¿no? Entonces, si se cumplen mis predicciones de que al final haya un pacto de investidura, el capítulo siguiente es gobernar. Entonces va a quedar Pedro Sánchez como presidente de gobierno en una posición como de neutralidad majestática, con Podemos a su izquierda y el PP a su derecha. Entonces va a tener como dos oposiciones, una por la derecha y otra por la izquierda. Y Pedro Sánchez se dejará ayudar por Podemos, porque Pedro Sánchez es incapaz de dejarse ayudar por el PP. Con lo cual, de alguna manera, a Podemos le puede servir participar en ese gobierno, y si no, también le sirve participar en la oposición. Porque Pablo Iglesias, su objetivo es o gobernar o dirigir la oposición, una de dos. Papel de Ciudadanos de Rivera en todo este guirigay. Ahora mismo creo que se le ha vuelto un poco toda la jugada contra lo que él pretendía. El no ver una entrada posible para el Partido Popular dentro de esa gran coalición de la que siempre hablan, y siempre colocando como obstáculo a Mariano Rajoy, que será una de las cuestiones que se tengan que ir aclarando estos días. Y en función de lo que nos digan estas encuestas que van a ir saliendo a lo largo del mes de abril, creo que determinarán hacia dónde se posiciona Albert Rivera. Ahora mismo, en Ciudadanos, creo que creen que tienen más que ganar que perder con unas elecciones. De todos modos, que no olviden que gran parte de los votos de Ciudadanos provienen de votantes del Partido Popular, que han visto que pasarse aliarse al lado del Partido Socialista pueden ver truncados sus intereses. Con lo cual, la situación es difícil y se va a ir aclarando conforme nos vayamos acercando a ese 2 de mayo. Sí que eres optimista con que la situación se va a ir aclarando. En fin, no sabemos. Llevamos 21 días y no tenemos nada claro. Es aclarando, pero no sé si hacia una repetición o hacia la formación de gobierno, pero aclarando. Pero Pedro Sánchez es un jugador de baloncesto. Sí. Y ha jugado en baloncesto hasta hace muy poco tiempo. Y todos sabemos cómo acaban algunos partidos de baloncesto, que es con un tiro de 3 en el último minuto. Segundo, incluso. Incluso segundo, exactamente. Entonces, cuidado. Pedro Sánchez es un tío muy correoso, ha aguantado muy bien toda la presión de su propio partido y de los demás, y va a llevar esto hasta el final, si no al tiempo. Pero hemos visto también tirar muchos tiros de 3 y fallarlos, más que meterlos. Solo pasan a la historia los que fallan, pero bueno, son mayoría los que se fallan. Pendientes estamos de este particular partido de baloncesto. Además, la reunión ha empezado, ya saben, con ese regalito que le ha hecho Iglesias a Pedro Sánchez, ese libro de la historia del baloncesto español. Al parecer, en eso sí que coinciden en su pasión por el deporte de la canasta. Vamos a hablar de temas de aquí. Ya saben que esta mañana el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, se ha reunido con los alcaldes de los municipios de más de 5.000 habitantes de nuestra comunidad y con los presidentes de las 9 diputaciones. Bueno, no han venido los de las 9 diputaciones, han venido al final 5. El caso es que la reunión estaba enfocada a firmar el pacto local, un nuevo pacto local que va a permitir la creación de 7.500 empleos en los diferentes municipios de nuestra comunidad. Pero Herrera ha aprovechado que tenía tanto alcalde y tanto presidente de la Diputación escuchándole para decirles lo que ha recordado antes el diario ABC en su titular, que ir en contra de los mapas de la ordenación puede acabar como el tsunami de las cajas de ahorro.
ha sido un ejemplo y una comparación bastante elocuente, y el que lo ha querido entender lo ha podido entender a la primera. Herrera ha estado claro, ¿no? Ha buscado ese paralelismo, y es que hace... Sí, porque aquello terminó como terminó. Y también estaban las instituciones provinciales por medio, que en aquella ocasión, por poner un poco en contexto, y la Junta intentó crear esa gran caja regional con la unión de las diferentes cajas provinciales, pero los intereses de diferentes provincias y de también muchos presidentes del Partido Popular de esas provincias, no solo en las instituciones, pero bueno, hay veces que coincidían, bueno, pues impidió la constitución de esa caja y de ese músculo financiero, y se culpa a esos presidentes de ese fracaso. Y en este caso, ese paralelismo llega con una revuelta, entre comillas, de las diputaciones en sus dictámenes sobre los... Mañana, de hecho, en la de Segovia... En Segovia, y ya han anunciado, incluso el Partido Popular, que no respaldará el modelo de la Junta de Castilla y León. Y el de Segovia era uno de los ausentes en el acuerdo de esta mañana. Con lo cual, pues bueno, yo lo he entendido como una llamada de atención, porque también ha añadido que esto es muy parecido, y si no lo hacemos nosotros, si no lo hace Castilla y León, te lo pueden hacer desde España o desde Europa. Evaristo. Sí, el ejemplo no puede ser mejor, desde luego, porque si alguien ha defendido a las diputaciones ha sido el presidente Herrera. Y si los hechos demuestran que algunos presidentes de algunas diputaciones no van a colaborar, pues flaco favor están haciendo, poco agradecidos son. Al final pueden estar dando razón al que pretende suprimirlas. Es decir, o las diputaciones colaboran con el gobierno de la comunidad autónoma, o es que les falta visión de conjunto, visión solidaria, visión de colaboración. Y el ejemplo de las cajas, desde luego, no puede ser mejor traído, porque todavía estamos llorando y lamentándonos de aquel desaguisado que nos dejó sin un instrumento financiero para respaldar las políticas de toda la comunidad. Pablo. No creo que las diputaciones no quieran colaborar. Ahí creo que discrepo. No es falta de voluntad, porque todos son conscientes de que el modelo puede servir, pero lo que también quieren es que se tenga en cuenta su opinión y su experiencia, porque no olvidemos que nadie duda de la voluntad bien intencionada de la Junta de Castilla y León a la hora de emprender esa reforma. Pero hombre, parece que es el padre que está diciendo a los niños, lo estoy haciendo por tu bien. Ya, pero estos niños tienen ya 40 años. Me refiero que ya son mayorcitos y quieren tomar sus propias decisiones y participar de ellas. Y quieren que se les oiga y quieren tener su autonomía y decidir en lo que les va a afectar, porque no olvidemos que este debate sobre la ordenación del territorio surgió en un momento de crisis económica, que los municipios eran inviables, y ese debate ahora mismo no está, porque los municipios creo que son una de las instituciones que mejor han superado la crisis económica, se han desapalancado, han perdido, se han quitado créditos, han sabido gestionar en tiempos difíciles y lo han demostrado. Con lo cual, hay unas cuestiones que están funcionando, es bueno poner orden en ellas y creo que es necesario, pero con el objetivo de mejorar, no de volver a hacer un totum revolutum. De todas formas, esto, no sé, parece que es una meta imposible de alcanzar, porque cada vez que la vemos llegar o la vemos un poco más cerca, surge una nueva dificultad. Hombre, a mí lo que me extraña mucho, enlazando con lo que dice Pablo, es que en este proceso de acuerdos necesarios para trazar los mapas de servicios, que es lo que son, de servicios a la gente, fundamentalmente del medio rural, varios presidentes de diputaciones opten por quedarse en sus palacios. Es decir, en vez de bajar a ver cómo se trazan los servicios sanitarios, educativos, sociales en su territorio, se quedan en su palacio provincial y optan por no venir. No creo.
eso de quedarse en los palacios te quiere decir, bueno, es una forma también de escenificar pues un poco que no estás de acuerdo, pero creo que también lo están trabajando, que tampoco hay que quitarles mérito ni valor al trabajo que están desarrollando, y que simplemente también ellos están haciendo una llamada de atención de decir, oye, queremos que se respete la autonomía municipal, queremos que se respete la autonomía de las diputaciones, porque otra de las cuestiones que ha dicho Herrera es que nadie vea segundas intenciones. ¿Y cuáles son esas segundas intenciones? Pues lo que han visto muchos presidentes de diputación y muchos alcaldes es un intento por parte de la Junta de Castilla y León de mantener las diputaciones, pero como mero instrumento decorativo, y quitarles un papel práctico. Y ante eso es ante lo que se están revelando. Dice, oye, estamos realizando un trabajo razonable. Tampoco dices, es mejorable, seguro, pero también lo están haciendo, están prestando esos servicios a los municipios pequeños, y eso está ahí. Bueno, pues yo creo que el camino es intentar ir todos de la mano para mejorarlo, no imponer cada uno su criterio, que al final pues eso salta pues ya, como las cajas. Pero yo a ese respecto te digo, uno, la crisis no la hemos superado. La crisis económica que provocó todo este pensamiento y este planteamiento no la hemos superado. Es más, hay muchas voces autorizadas que avisan de una crisis todavía más fuerte a nivel mundial, que es lo que provocó la crisis a nivel nacional. Es decir, segundo lugar, el plan de ordenación del territorio, hasta donde yo sé, está pactado con la oposición. Esos pactos, si no llegan a buen puerto, se pueden deshacer. Y como bien dice Herrera, pueden venir y hacerte la reforma a otros a ti, en vez de hacerlo tú. Una cosa, los dictámenes que se han ido aprobando y que se han ido rechazando, la oposición también votaba, no era el presidente de la Diputación el que decía, este dictamen lo apruebo por mi poder divino, no. Se votaba, y eran los partidos, incluso en algunas diputaciones el Partido Popular y también el resto de los partidos, los que han dicho no estamos de acuerdo cómo se está haciendo, oiga, téngannos en cuenta, que es que tampoco dicen otra cosa. Bueno, ya ven ustedes qué difícil es organizar o reorganizar el territorio en nuestra comunidad. Vamos a hablar de vinos, que de eso la verdad es que sabemos mucho y se nos da muchísimo mejor, porque a la hora de hacer comarcas. Gracias, Evaristo. Gracias a vosotros. Nos vemos, Pablo. Muchas gracias, buenas noches. Te traeré para hablar de otros asuntos también, no solo de la organización del territorio. Te tomo la palabra. Que vas a hacer una tesis. Ernesto, aquí te espero mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Excelente. Esa es la nota que han dado los expertos a la añada del 2015 en la denominación de origen Cigales. La mejor de las notas, sin duda, pero no es el único motivo de alegría en una denominación que este año cumple 25 años. Ahora mismo cuenta con 34 bodegas y más de 400 viticultores. Las exportaciones crecieron un 9% el año pasado. Sus rosados están ya muy consolidados en el mercado y sus tintos están adquiriendo una gran calidad. De Cigales o de cualquier otra de nuestras denominaciones, el vino es imprescindible para celebrar un cumpleaños. El 25º cumple la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y, claro, lo celebra pues tocando. Este verano dará conciertos en las plazas mayores de las capitales de la comunidad. Se abrirán los ensayos generales de la orquesta a los estudiantes y Castilla y León Televisión, esta casa, emitirá algunos de sus conciertos más destacados. Esta es su casa, pero saldrá para festejar el cuarto de siglo a las plazas de las capitales de Castilla y León. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León quiere ser una orquesta más de todos, una orquesta más abierta, una orquesta más artística. Además de esos 9 conciertos, en la segunda quincena de julio han presentado un programa sinfónico y de cámara con otros 24 en todo el territorio. Es una muestra del esfuerzo que estamos realizando por hacer de la música un ámbito de referencia en Castilla y León. Su joven director quiere potenciar el talento de Castilla y León y de España estrenando nuevas partituras. Habrá un concurso anual para compositores españoles y en este año, para el aniversario, solamente para compositores en Castilla y León. Los menores de 25 años tendrán descuentos especiales en el abono y para quienes no puedan disfrutar de sus notas en directo, Castilla y León Televisión retransmitirá conciertos como este.
Es todo, en menos de un minuto Andrés Gómez nos avanzará las previsiones meteorológicas y recuerden, desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos cuenta cómo se despierta este jueves Castilla y León. Abríguense que vuelve el invierno. Que descansen.